Bueno, vamos a empezar a hablar de la exploración del aparato circulatorio, el aparato cardiovascular. Muy bien, el aparato circulatorio evidentemente consta de dos grandes elementos. Por un lado el corazón y por otro lado los vasos sanguíneos. Bueno, pues voy a comentaros brevemente la exploración física de estos dos aspectos del aparato circulatorio. Mirad, a nivel de los vasos sanguíneos, la exploración física que se puede hacer en una revisión normalita no es demasiado aparatosa, es sencillita, dos o tres cosas mmm, sencillas de hacer, pero que dan información suficiente. Por ejemplo, mirad, para empezar, dentro de lo que a los vasos se refiere, una exploración sencillísima es simplemente palpar los pulsos. O sea, palpar el pulso en las arterias radiales, en ambas muñecas, y también en los pies, en las arterias pedias. Con esto, que como veis es sencillísimo, ya para empezar podemos contar el número de latidos, aunque normalmente nosotros el número de latidos pues lo contamos en el electro o de otra forma, ¿no? Pero bueno, ya de entrada, palpando el pulso, lo podemos contar. Pero la información más importante de palpar el pulso es comprobar si este pulso es simétrico, si está presente en los dos lados del cuerpo de la misma forma, y con la misma intensidad. Porque si hay diferencias nos puede indicar problemas a veces bastante serios. Problemas como una coartación de aorta, que es un problema serio, en las cuales te compruebas tú que los pulsos no son simétricos y no tienen la misma intensidad en un lado o en el otro. O si hay diferencias en los pulsos del lado superior, de las arterias radiales, con respecto a la parte inferior del cuerpo, las arterias pedias, que puede ser indicativo de alguna estenosis a nivel de las arterias ilíacas o incluso de un aneurisma, en fin. A veces simplemente palpar los pulsos, y estoy hablando de enfermedades poco frecuentes, cuidado. Pero bueno, palpar los pulsos ya me está informando de bastantes cositas, aunque no lo parezca, ¿vale? Esto ya de entrada. Siguiendo con la exploración a nivel vascular, puramente de los vasos sanguíneos, otra exploración y muy importante es el tomar la presión arterial. La toma de la presión arterial es algo de mucho valor. Sabéis perfectamente a lo que me refiero, ¿no? A que te ponen el manguito en el brazo, e inflamos, para mirar nosotros la presión de la sangre. A ver, vosotros sabéis, porque lo comenté, bueno, claro, no sé si habréis escuchado los vídeos anteriores, pero comenté que cuando miramos la presión nosotros damos dos valores, o sea, encontramos dos cifras de presión, la presión máxima y la presión mínima. La presión máxima o sistólica era aquella presión de la sangre, de la presión de las arterias, cuando la sangre entraba en las arterias, ¿no? Cuando el corazón se contraía, el corazón se contrae, la sangre entra en las arterias y en este momento la presión sube hasta el máximo. Cuando el corazón se relaja y la sangre regresa a él, pues la presión de la sangre en las arterias disminuye hasta un valor que llamamos mínimo. Bueno, pues máximo y mínimo, por lo tanto, están indicando contracción y relajación de las cavidades del corazón. Entre otras cosas, también la diferencia entre máxima y mínima, como os podéis imaginar, estará influida por la cantidad de sangre que sale en ese latido, lo que llamábamos volumen sistólico. Por lo tanto, tiene valor conocer las dos cifras. Si la presión es alta, como es lógico, las paredes de las arterias estarán sufriendo excesivamente. No es bueno tenerlas altas porque se estarán deteriorando con el tiempo las paredes de las arterias con todos los problemas que esto puede llegar a acarrear. De trombosis, de embolias, de angina de pecho porque no se irrigan bien el miocardio. En fin, no conviene que las arterias, como es lógico, se vayan deteriorando. Y la presión alta, pues es una manera de deteriorarlas bastante frecuente. Pensad que los médicos llamamos a la presión, a la hipertensión, le llamamos el asesino silencioso, porque la persona que tiene la presión alta evidentemente no tiene síntomas, de entrada no nota nada. Cuando lo notas cuando ya tiene un susto, cuando ya le ha dado un infarto o le ha dado una embolia o algo parecido. Perdón, o algo parecido. Por lo tanto, cuidado con la presión. Hay que tomarla sin esperar a notar nada porque, insisto, no da sintomatología la presión alta. También puede ocurrir que las cifras de presiones estén muy cerca una de la otra, o sea que la diferencia entre la máxima y la mínima sea pequeña. Esto puede ser consecuencia de rigidez en las arterias, no se adaptan bien a las entradas de sangre, a los flujos de sangre en el territorio vascular y por lo tanto no se nota mucho la diferencia. Esto, insisto, es indicativo de rigidez. O de una forma menos frecuente puede estar indicando que el volumen sistólico es pequeño. El hecho de que el corazón cuando se contrae vacía poca sangre y como vacía poca sangre, pues entonces la diferencia tampoco es mucha entre la máxima y la mínima. Presión descompensada que llamamos puede ser indicativo a veces de volumen sistólico pequeño, de que el corazón expulsa poca sangre en cada latido. ¿Y esto a qué puede deberse? Pues puede deberse a una estenosis de las válvulas de salida, la estenosis de la válvula aórtica, puede deberse a una coartación de la arteria aorta, con la que la sangre no circula bien en determinadas zonas del cuerpo, puede deberse a un aneurisma, a estenosis de algunas arterias principales. O sea,
puede ser indicativo de un problema realmente serio. Por el contrario, cuando la diferencia entre la máxima y la mínima es excesiva, un volumen sistólico excesivamente alto, esto también puede ser indicativo de problemas. Puede ser indicativo de que haya una comunicación interventricular, que puede haber una comunicación, digamos, unas válvulas que al tener una, bueno, en fin, no quiero enrollar mucho, pero que la válvula al no cerrar bien, la sangre refluya y en el siguiente latido entonces haya un volumen sistólico muy alto. En definitiva, también puede ser signo de problemas el tener demasiada distancia. En reposo, cuidado, porque en el esfuerzo, en una prueba de esfuerzo, lo normal es que la presión diferencial aumente. Cuando se hace una prueba de esfuerzo, en el momento del esfuerzo la máxima va subiendo y la mínima se mantiene. Pero esto es una respuesta normal, porque durante el esfuerzo el volumen sistólico aumenta como adaptación a este esfuerzo. Luego, cuando el esfuerzo para, tiene que regresar. Pero, insisto, no solamente así, sino que si en un esfuerzo la presión máxima no subiera, hasta un límite, claro, pero tiene que subir y separarse de la mínima, si esto no ocurriera durante el esfuerzo, podría ser indicativo de insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, insisto, hay que mirar las dos presiones y calibrar la diferencia entre una y otras en las diferentes fases, ¿no? Reposo, esfuerzo, etcétera, etcétera. Tomar la presión es algo que informa mucho, aunque es una exploración, como veis, sencillísima y que a veces no le damos la importancia, no le damos el valor que tiene. O sea, no calibramos el valor que tiene. Muy bien. Esto en cuanto a exploración sobre los vasos sanguíneos. Luego también, siguiendo con los vasos, pues una exploración simplemente de la inspección de las venas, valorar si la persona tiene varices, arañas vasculares o troncos venosos que se puedan palpar y que sean pues indicativos de patología a nivel de las venas. Si tiene edemas, ¿no? Hinchazones de determinadas zonas del cuerpo, sobre todo en los tobillos y eso, que podría ser indicativo de insuficiencia cardíaca. Pero en fin, estas son cosas que los deportistas, pues la verdad es que no se ve mucho, ¿no? Pero bueno, todos son exploraciones relativas al aparato cardiovascular. Luego ya nos centraríamos en la exploración propiamente del corazón, la exploración del corazón. Y dentro de la exploración física en el corazón, lo principal es la auscultación, escuchar el corazón. Vale. Es cuando el médico se pone el fonendo, el aparatito ese en los oídos, y con la boquilla colocarla en el pecho del paciente y escuchar los latidos del corazón. Vale. Vosotros sabéis que el corazón tiene unas cavidades y que estas cavidades se contraen y se relajan. Las cavidades del corazón son dos aurículas y dos ventrículos. Las aurículas se contraen a la vez y los ventrículos se contraen también a la vez. Pero entre aurículas y ventrículos hay alternancia. Cuando se contraen las aurículas, se dilatan los ventrículos, se relajan los ventrículos. Y cuando se contraen los ventrículos, se relajan las aurículas. Y este es el latido del corazón. Por eso cuando escuchamos el latido del corazón, no escuchamos un ruido, no oímos pum, 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 sino que oímos pum, 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 que es pum, 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 pum. La alternancia de las aurículas y de los ventrículos. Y lo que estamos escuchando en realidad son los portazos que dan las válvulas cuando se contraen estas cavidades. Porque de válvulas en el corazón hay cuatro válvulas. Dos que separan las aurículas de los ventrículos, son las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricúspide, a lo mejor son estos nombres, y luego dos válvulas más a la salida de los ventrículos, que son las válvulas sigmoideas, la aórtica y la pulmonar. Las dos válvulas auriculoventriculares se abren y se cierran a la vez. Las dos válvulas sigmoideas se abren y se cierran a la vez. Entonces, aun siendo cuatro las válvulas, los ruidos que oímos son dos. Pum, 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 pum. Pero insisto, hay cuatro válvulas. Claro, por eso el médico cuando escucha, lo que hace es poner el fonendo en diferentes puntos, lo va moviendo en el pecho porque va buscando el ruido de cada una de estas cuatro válvulas. Y oye si este ruido es normal o no. Mirad, habréis oído hablar 1000 veces del soplo. Fulanito de tal tiene un soplo. Esto es algo que muchas personas pues lo han oído y, bueno, casi todo el mundo ha oído hablar de lo que es un soplo cardíaco. Bueno, pues un soplo es un dato de la auscultación. Es algo que se escucha cuando oyes un latido cardíaco. Muchas veces he tenido pacientes que me han dicho, tengo un soplo cardíaco, ¿lo ves en el electrocardiograma este soplo? ¿Se me ve en el electro? Y yo les digo, no, a ver, el soplo no se ve en el electro, el soplo es algo que se escucha, es un ruido que nosotros notamos cuando escuchamos el corazón. Y se debe a turbulencias en la sangre, en el momento de los cierres o apertura de válvulas, o bueno, o por otros motivos que comentaré ahora brevemente. De entrada os tengo que decir que el soplo, el 99% largo de los soplos son absolutamente inocentes.
La mayor parte de los soplos no tienen ninguna importancia. Son simplemente turbulencias que hace la sangre, vibraciones por la propia hemodinamia de la sangre y que no tienen trascendencia clínica ninguna. Sí que hay algún porcentaje de soplos que pueden ser indicativos de lesión. Pues porque una válvula no abre bien, porque una válvula no cierra bien, o porque hay una comunicación entre las dos aurículas, en un tabique que no tiene que haber comunicación, o entre los dos ventrículos, o cualquier otra comunicación, cualquier otro problema, o algún otro problema puede dar soplos que son los soplos patológicos. Y entonces tú cuando oyes, bueno, lo oyes igual si es, a ver, un soplo, a ver si me explico bien, caramba. Un soplo, por ejemplo, mira, cuando tú escuchas un corazón, lo que oyes normalmente sería pum, 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 pum. Pues imaginaos que en lugar de pum, 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 escuchas pum, shu, pum, shu, pum, shu, ¿vale? Esto sería un soplo. O puedes escuchar pum, pum, depende de si es en el primer ruido o si es en el segundo ruido. O si quieres puedes escuchar que ya sería escuchar el soplo en las dos fases, bueno, en fin, y otras cosas, ¿eh? Pero bueno, tú escuchas ese ruido, ese soplo, ese puede ser más o menos intenso y tal, y que te puede estar informando sobre lo que está pasando en la válvula en la que tú lo escuchas, en el foco en el que tú lo escuchas. Depende de en qué foco lo escuches, depende si es en la sístole o si es en la diástole, o sea, es toda una técnica escuchar el corazón, ¿vale? Muchas veces con solo el ruido, con solo el timbre, con la manera en que lo escuchas ya puedes casi valorar si es un soplo inocente o no. El hecho de si el soplo cambia cuando estás de pie, cuando estás sentado, cuando estás tumbado, si aumenta o disminuye con el esfuerzo, hay una serie de signos que ya te están indicando si este soplo puede ser inocente. A veces no lo es, a veces, insisto, puede ser por un problema. Ante la duda, la mejor forma de saber si realmente el soplo es patológico sería hacer una ecografía. Un ecocardiograma sí que te permite ver si las válvulas cierran bien, si las válvulas no abren, si hay una comunicación, como he dicho, entre ventrículos, etc., ¿no? Porque con una ecografía sí estás viendo ya las paredes cardíacas, estás viendo su calibre, su estructura, o sea, una información ya visual de la estructura cardíaca. Pero insisto, por enésima vez, cuidado, los soplos en su mayoría son inocentes, muy frecuentes en los niños, muy frecuentes en los deportistas, por su hipertrofia cardíaca adaptativa, normal, y que por lo tanto son soplos hemodinámicos, sin mayor trascendencia, y que con la auscultación simplemente muchas veces ya es suficiente para detectarlos. Muy bien, también en la auscultación puedes detectar ruidos añadidos, o sea, si lo normal es escuchar dos ruidos, pum pum, pues puedes escuchar pum pum pum, pum pum pum, o sea, un tercer ruido o un cuarto ruido, por el hecho de que las válvulas no se contraen, no se cierran, digamos, de forma sincrónica, por lo tanto hay un tercer ruido añadido, esto también es algo que lo oyes tú y que te está informando de que algo está pasando. Puedes escuchar roces, porque el pericardio, que es la membrana que envuelve el corazón, esté alterada y oyes lo que se llama el roce pericárdico. O puedes escuchar, o mejor dicho, no escuchar o escuchar muy poco, unos tonos cardíacos muy, muy flojos, porque puede haber un derrame en el pericardio, por ejemplo, que te lo tapona un poco y que hace que el sonido se transmita poco, o un problema torácico, en fin, de otro tipo que haga que la transmisión del sonido sea insuficiente y por lo tanto no oigas bien, un enfisema. En fin, que solo escuchando se puede detectar, y estoy hablando de la auscultación cardíaca, luego hablaré de la auscultación pulmonar, pero te das cuenta que solo escuchando se puede sacar muchísima información. También otra exploración física del aparato circulatorio puede ser simplemente poner la mano en el tórax del paciente cuando lo creas necesario y comprobar si hay vibración en el momento de los latidos, que puede ocurrir. Y en fin, incluso puedes hacer percusión, estos golpecitos que se dan a nivel del corazón, la verdad es que se utiliza poco esto, pero si tienes alguna sospecha de alguna patología, pues te puede ayudar también el percutir, en fin, toda una serie de exploraciones físicas, manuales, que los médicos realizamos. Pero bueno, la mayoría de las veces nos limitamos a la auscultación, que es lo que da mayor información. Bueno, luego ya pasaríamos a la exploración complementaria, que es el electrocardiograma. El electrocardiograma que voy a explicar en una próxima charla, porque la verdad es que el tiempo se me echa encima. Hablaré del electrocardiograma de reposo y del electrocardiograma de esfuerzo y de recuperación. ¿Qué es y qué se valora en él? Y ya veréis la importancia que tiene. Mucha. Pues nada, hasta la próxima. Gracias por vuestra atención.